Vamos a estudiar la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Para eso te recomiendo ver primero el video y después ir a la Constitución y realizar las actividades. Ahora vamos a trabajar con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. La estructura es semejante a la Constitución Nacional, pero vamos a mirarla un poquito, así los ayudo a comprenderla. ¿Sí? Si la abrimos, como toda Constitución, tiene un preámbulo. Pero hay un detalle importante para tener en cuenta. Leo un pedacito. Los representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, reunidos en convención constituyente por imperio de la Constitución Nacional. ¿Qué significa eso? Que existe una ley suprema, que es la nacional, y esta va a ser la Constitución de la ciudad, que no puede estar por sobre la Constitución Nacional ni en contradicción a ella. Luego comienza con un título preliminar, capítulo primero. Van a ver que acá dice: la Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas, porque en realidad está marcando que somos un gobierno federal. Entonces, conforme a la Constitución de la Nación, en su artículo primero, que dice que adopta el sistema de gobierno federal, la Ciudad de Buenos Aires es autónoma. ¿Sí? Las hojas, y van a ver qué dice acá. ¿Lo ven? Límites y recursos. Hay un sector donde dice cuáles son los límites de la ciudad. Y luego verán título, libro primero. Se refiere a los derechos y garantías. Igual que en la Constitución Nacional, comienza con los derechos, garantías y políticas especiales. Va a detallar todos los derechos que tiene el ciudadano en esta ciudad, que es autónoma. Fíjense ustedes, les voy a mostrar cómo trata el tema, ahí se ve, trata el tema de la salud, trata el tema de la educación. Si seguimos pasando las hojas, fíjense ustedes, del ambiente, de la cultura, de la igualdad entre varones y mujeres. Qué interesante, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Y también las personas mayores. Muchos temas, muchos. Si se detienen, son un montón de artículos hablando de este tema. Seguimos investigando nuestra Constitución. Vamos a ver qué dice libro segundo, gobierno de la ciudad. Se dan cuenta que está bien marcado. Y en esta parte, en este libro segundo, vamos a tener los poderes. El poder legislativo. Damos vuelta a las hojas. El poder ejecutivo, que comienza en el artículo 95. Y el poder judicial, que comienza en el artículo 106. Es fácil de encontrar porque está muy bien marcado. Tengan en cuenta que cuando buscamos en la Constitución tiene la misma estructura que la Constitución Nacional y todo está en títulos: poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, están los títulos. Es fácil de encontrar. Son muchos artículos, pero es fácil. Nos detenemos un poquito en los tres poderes. Comencemos por el poder legislativo. La Cámara del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires está formada por 60 diputados o diputadas y estos duran en sus cargos 4 años. Son elegidos por el voto directo. Si querés ser legislador y pertenecer al Poder Legislativo de la ciudad, tenés que ser argentino nativo por opción o naturalizado y mínimamente 4 años de esa ciudadanía. Es algo lógico, porque si vas a establecer las leyes de la ciudad, mínimamente tenés que ser ciudadano argentino y vivir en esta ciudad. Por eso dice a continuación ser natural o tener residencia en la ciudad no inferior de 4 años.
Imagínense ustedes que alguien que vive en Neuquén, en Jujuy o en Tucumán, de repente diga quiero ser diputado de la ciudad de Buenos Aires. No es lógico. Puede hacerlo si vive en la ciudad hace por lo menos 4 años y ser mayor de edad. Nos detenemos en el Poder Ejecutivo. El que se hace cargo del Poder Ejecutivo es el jefe o jefa de gobierno, que tiene también un vicejefe o vicejefa. Cuando uno elige, la fórmula es completa. El jefe o jefa y el vicejefe o vicejefa. Se elige en forma directa y duran 4 años en el cargo. También tenemos que tener en cuenta que pueden ser reelectos por un periodo consecutivo. ¿Qué significa esto? Si te eligieron, gobernás 4 años y podés ser reelecto para otros 4 años. Ya la tercera vez no te pueden reelegir. Tiene que haber por lo menos un periodo en el medio de otra persona, aunque sea del mismo partido político. Y después sí podés volver a presentarte. No pueden ser consecutivos. También un detalle importante, como pasa con el Poder Ejecutivo de la Nación, los ministros no los elige el pueblo a través del voto, sino que los elige directamente el jefe de gobierno con el vicejefe para formar todo su gabinete. Si un día querés ser jefe de gobierno, acordate que tenés que ser argentino, nativo o por opción. Y ser natural de la ciudad o tener residencia, es decir, que naciste en la ciudad de Buenos Aires o que hace por lo menos 5 años que vivís acá. Es lo mismo que decíamos con diputado. No correspondería pertenecer a otra provincia o vivir en otra provincia y decidir las cuestiones de la ciudad de Buenos Aires. Sería algo totalmente ilógico. Y también tener 30 años. Y el tercer poder es el judicial. Y el poder judicial está formado por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Magistratura. También está el Ministerio Público y algunos otros tribunales, pero nos vamos a quedar con estos dos que son como los más grandes e importantes. Como en ambos hay algunas diferencias, vamos a tratar uno por uno. El Tribunal de Justicia está formado por 5 magistrados, esto significa 5 jueces, y mientras dure su buena conducta van a permanecer en el cargo, ¿sí? Así que es un cargo vitalicio, salvo que la conducta no sea la adecuada. Y para ser juez es necesario, ¿sí?, ser argentino, 30 años como mínimo, ser abogado con 8 años de graduado. ¿Qué significa esto? Si vamos a estar trabajando con las leyes, es necesario que las conozca, por eso el tema de ser abogado. Y haber nacido en la ciudad o residir en ella como mínimo 5 años. La magistratura está formada por 9 miembros, 9 jueces, y duran en sus cargos 4 años y no pueden ser reelectos en forma consecutiva. Esto significa que sí pueden tener más de un mandato, pero siempre con otro en el medio. Pueden tener un mandato de 4 años, 4 años no, y otra vez volver a ser elegidos. Consecutivos, no. Si lees detenidamente en cada poder los artículos, te vas a poder dar cuenta que los 3 poderes tienen muchísimos temas de trabajo. Pero para decirlo así en forma muy general, el poder legislativo es el que elabora las leyes. El poder ejecutivo es el que esas leyes que están elaboradas las pone en práctica, es decir, las ejecuta, aparte de administrar a la ciudad y ser el representante. Y el poder judicial es el que se va a encargar de que esas leyes se cumplan. Y al que no las cumple es a quien tiene que juzgar, ¿sí? Ese sería el tema central. Después, bueno, hay muchos más detalles que te invito a que los mires, aunque sea un poquito, en la Constitución, porque es interesante aprender y seguir avanzando más y más. Vivimos en la ciudad y ustedes se están preparando como ciudadanos, entonces conocer
tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la ciudad es fundamental. Saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, qué garantías nos da el Estado, cuáles son los poderes a los que después vamos a tener que elegir a través del voto. Entonces, prepárense, investiguen, averigüen y no se queden en lo único que en lo que yo les pueda dar, sino que lean más en la Constitución, pregúntenle a los papás, sean curiosos, que eso es importante para aprender. Seguimos en el próximo video y nos encontramos en la reunión de Zoom para resolver cualquier duda que aparezca.